¿no? Cuando me pidieron los de la sinagoga, yo conozco la sinagoga desde 2002, cuando yo llegué acá y no hablaba castellano. Había un ex alumno mío de Rumania que estudiaba acá, Adi Lascu, y él me invitó un viernes de noche a la sinagoga. Y fue interesante, yo había ido antes a sinagogas, pero no adventistas. En Rumania, por razones políticas, fuimos durante las guerras aliados de los alemanes, así que había muchas comunidades judías y Rumania fue un país que lo recibió bien. En el norte del país todavía hay pueblos donde quedaron las sinagogas, todos ahora se fueron para Israel, no quedan muchos judíos, pero fue una atmósfera bastante buena en el país, así que muchos se refugiaron y por allá, por el Mar Negro, fueron más lejos. Y me acuerdo que cuando vine acá en Argentina, en la sinagoga adventista, vi que hay cosas, ¿no?, que uno reconocía, las canciones, algunos salmos. Uno se siente como más unido, ¿no?, cuando viene y de repente ve que las cosas son similares. Y esto es la fuerza de una liturgia universal, ¿no? Más tarde entendí un poquito cómo funciona todo, cuál es el propósito, y después de algunos meses empecé a predicar. Y me acuerdo esto que me quedó bien pegado en la mente, que había judíos que venían acá en la vida sana, y viernes de noche, me acuerdo una vez, 15 estaban, muchos. Y no eran judíos que, bueno, no practicantes, eran judíos practicantes. Y lo veía como nos miraban y como trataban de entender, y después cuando se terminó el culto tuvimos unos diálogos interesantes. Y sabes, una oportunidad interesante de crear un contacto, porque vivimos, así como lo decía, por unas razones de cultura europea, en una situación bastante compleja cuando se encuentran gente de diferentes pueblos con los judíos. Estaba pensando mostrarle, y lo voy a hacer como una retórica, ¿no? Ustedes saben que en todos los manuales de homilética y de retórica se recomienda que cuando uno está presente, bueno, frente a un público nuevo, un público que lo desconoce, hay que crear, ¿no?, unos vínculos, hay que crear unos elementos que nos permiten dialogar. Así que algunas técnicas. Generalmente se recomienda saludar a la gente, poner una carita feliz y todas estas cosas. Hasta, si rastreamos, hasta los griegos allá, los Demóstenes y otros grandes retores, sabían y enseñaban a sus alumnos cómo hacerlo. Pero nunca se te recomienda algo que voy a hacer algo antiretórico, ¿no? ¿Cómo sería si yo le diría o empezaría el sermón diciendo: ustedes son unos criminales, genocidas, malditos? Sería duro, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes son descendientes de los españoles, y los españoles mataron a todos los indios que estaban por acá, así que todos son unos malditos. Se ríen, ¿no? Se ríen porque ustedes se dan cuenta que no lo digo en serio. Pero si lo diría en serio, ¿usted sabe que algo así viven los judíos? Porque hay una cultura antisemita europea extraña que ya desde los albores del cristianismo, de los primeros siglos, se está insinuando y está propagándose cada vez más fuerte. Solo así se explica. Así empezaron con los padres de la iglesia, con un miedo, porque esto es raro cuando la gente se encuentra con judíos. Hay diferentes actitudes, desde admiración hasta envidia, hasta odio. Esto se ve también en los chistes, en todo. ¿Han visto cómo es el prototipo del judío en nuestros chistes? Rico, ¿no? Aunque la Biblia decía que siempre van a tener pobres en la tierra,
Pero nuestro prejuicio es que todos los judíos son ricos. ¿Qué más? Inteligentes, ¿no? Tacaños. Han visto que en todos los chistes no se salta un... Y tratan de engañarte, ¿no? Qué triste, ¿no? ¿Por qué? ¿Es verdad? ¿Sabe? Esto se está construyendo en un error teológico. Un error teológico de decir que ellos son culpables por la muerte de Cristo. En realidad, si leemos bien la Biblia, Isaías ya lo ha dicho, todos hemos participado en la muerte de Cristo. Y más, Pablo lo dice más fuerte en su epístola, que si conociendo la verdad estamos todavía pecando, ¿hacemos qué? Crucificamos o recrucificamos a Cristo. ¿Se imaginan qué duro es? Pero el cuento antisemita era diferente, y es diferente en la Edad Media, y no solo en la Edad Media. Se ha dicho, ellos sufren porque han matado a Cristo. En realidad todos hemos matado a Cristo. Y tan fuerte se puede volver esta enseñanza. Yo me acuerdo de mi bisabuelo, murió así, odiando a los judíos y no aceptando. Por ejemplo, cuando mi abuela le contó, ella se había hecho evangélica, y le contó de la fe y de que hay que arrepentirse de los pecados, que nuestros pecados han matado a Cristo. ¿Sabe qué decía mi abuelo? No, y usaba una palabra muy fuerte. En Rumania tenemos un término bastante despectivo, Židov. Fíjense, es odio y en el mismo tiempo desprecio. Los judíos han matado a Cristo. Y no quiso arrepentirse y no quiso aceptar más. Una vez cuando mi abuela le dijo que Jesús mismo era judío, decía, no lo puedo creer, ¿cómo que era judío? Sí, Jesús era judío. Sí. Es terrible, ¿no? Cuando miramos una Europa civilizada, cristiana, ya con cultura milenaria, podemos decir, y cuando suena la palabra holocausto, si conocen la palabra holocausto, es una vergüenza, ¿no? No hablamos de no sé qué país de caníbales o no sé qué brutos primitivos, que tribus que pelean con otros y que... No. Y no hablamos, sí, hablamos de Alemania. ¿Cómo fue posible en un país que tiene una música espectacular, ¿no? La cuna de la... Ni hablar de literatura, filosofía y todo, que pase un fenómeno como el Holocausto. Y uno puede culpar a los católicos, pero no eran solo los católicos, la otra mitad son protestantes. Y ni le digo que había adventistas que lloraban cuando escuchaban a Hitler. Creían todo lo que decían. ¿Y saben qué le decían? Son terribles cuando uno lea las líneas que quedaron en la historia, las frases. Son una enfermedad. Y como cualquier enfermedad, decía, son como las ratas y las moscas. Deben ser exterminados. Qué terrible, ¿no? Ahora, ¿se imaginan vivir así? Y cuando te encuentras con el otro, también ellos tienen sus modelos acerca de nosotros. ¿Cómo son los cristianos? ¿Y cómo son los cristianos? ¿De dónde hemos heredado este odio? Que no tiene sentido, ¿Saben? Déjenme leerle, le voy a leer algunas cosas. Pablo dice, fíjense en Romanos, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Sí hay ventajas, había ventajas. Y él menciona una de las más grandes,
Porque a ellos se le ha dado la palabra del Señor, se le ha encomendado la palabra del Señor. ¿Sabe? De los griegos nos han quedado grandes monumentos, la filosofía, los grandes pensadores. De los egipcios, las grandes pirámides. Y cada cultura tiene su huella, ¿no?, en el patrimonio de la humanidad. Es algo interesante que en Israel no hay monumentos. Hasta el templo, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ya no está. Lo que nos quedó del judaísmo es algo impresionante. Y es esto: la revelación. Dios habló por los profetas. Y Pablo dice, son grandes por esto, porque tienen las promesas, tienen los patriarcas, tienen los pactos, dice, hasta Cristo, según la carne, nació de ellos. ¿Y de dónde tanto odio? Porque sí hay. Se debe a un error teológico. Ahora imagínense cuando te encuentras con uno, cuando se encuentran, ni hablar de los árabes, y ustedes saben cuál es el sentimiento, ¿no? Bueno, a esto se le suma algo que es más complicado, hablando del diálogo judío-cristiano, ¿no? En el siglo XVIII nacieron en el protestantismo mismo 2 líneas de interpretación muy complicadas. Fueron invento de la Contrarreforma, pero con un gran impacto. El preterismo, que dice que todas las profecías se han cumplido, todo están en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los molestaba a algunos hablar de cuernos, hablar de cuerno pequeño, hablar de bestias, y decir que están en el presente. No, es más fácil decir, ya, se terminó. Pero más allá de esto se inventó otro que es más terrible y más complicado y más generador de confusión: el futurismo, que inventó una semana profética en el futuro, donde los israelitas van a edificar de nuevo el templo, donde, ¿conocen estas? Ya algunos que tienen todo preparado y que bueno, y se van a convertir al cristianismo. Y nació lo que se llama el sionismo como un movimiento, y también los cristianos que quieren evangelizar, que quieren cristianizar a los judíos, los así llamados mesiánicos. ¿Se han encontrado, han leído algunas veces sobre ellos? Es terrible cuando se le pide a uno, porque esto hacen los mesiánicos, para que uno muestre que ahora se convirtió al cristianismo, se le pide a un judío que come cerdo. ¿Esto es cristiano, comer cerdo? Y ¿se imaginan qué difícil? ¿Cómo se van a convertir? Bueno, gracias. Así que estamos en esto, un péndulo, ¿no? O admiración. Y hay algunos que quieren hacerse judíos porque piensan que hay una superioridad mágica ser judío. Y los otros del otro lado, hasta las formas extremas, ¿sí?, de tipo personas que se ponen una bomba y se van para que terminan con ellos. ¿Sí? Gracias a Dios, no puedo decir en el medio, pero diferente de esto, es un intento que tiene nuestra iglesia, un diálogo diferente. Estas son las sinagogas adventistas. Viene por una línea de Pablo, porque sí, aunque ellos tienen las profecías, aunque de ellos nació el Cristo, el judaísmo tiene un problema. Y Pablo lo dice, pueden abrir sus Biblias en Romanos 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para la salvación. Porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Algunos años atrás estuve en Israel y no hay nada más triste que el muro de las lamentaciones. ¿Lo han visto? En fotos y en esto. Esta imagen de gente con la Biblia, con la Torá en la mano, por horas. Celo, ¿cuántos de nosotros podemos hacer tanto?
¿Cuántos de nosotros oramos tanto? Por horas lamentando los pecados del pasado. Pero como dice Pablo, pero sin ciencia, y de acá no se habla de otras ciencias que la ciencia de la salvación. No sirve de nada el celos sin la esencia de la ciencia de la salvación. Y él lo dice. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo lo que cree. Esto es el problema del judaísmo. El gran problema para el cual Pablo ya construye toda una argumentación compleja. No tengo tiempo, no tenemos tiempo. Capaz que sería necesaria una semana para entender los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. Pero le voy a leer una parte, nos vamos a enfocar en una parte que es lo que creo que nos puede tocar a nosotros y donde podemos hacer algo y participar diferente que la cultura en la cual hemos nacido. Él dice porque la justicia que da la ley de Moisés es muy clara y dice: el hombre que haga estas cosas, los miles de mandamientos que están en la ley de Moisés, vivirá por ellas. Y ahora viene la pregunta: ¿y quién puede cumplir todos los preceptos, todas las indicaciones, todos los detallitos que tiene la ley de Moisés? Complicado. Uno solo logró cumplir esto. ¿Quién? Cristo. Otro siempre, por esto había un sistema de sacrificio, porque nunca podías cumplir para tener una justicia. Pero Pablo dice: pero hay una justicia mayor que esta. Y esta es la justicia de la fe. Y la complica, ¿no? Porque la justicia de la fe es más complicada. Porque no es solo cumplir, sino tener una relación. Y dice: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, ¿no? Esto es para traer abajo a Cristo. Es muy difícil, ¿no?, entender todo el proceso de encarnación, toda la teología que está detrás de esto. Como dice Juan: y el Verbo se hizo carne, el Verbo que era Dios, que era con Dios, y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, la misma del Padre, ¿no? Qué complicado, esto es difícil, se necesita fe para entender esto. O tampoco: ¿y quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Ya entre los judíos el misterio o esta doctrina de la resurrección era complicada. Había saduceos que no creían en la resurrección. Y Jesús mismo tuvo que argumentar con el pasaje más fuerte del Antiguo Testamento, la revelación en la zarza, cuando Dios dice: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y dice Jesús: y Dios no es Dios de los muertos. Por esto, si es Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se necesita una resurrección. ¿Y qué dijeron los fariseos cuando escucharon? Así es. ¿Sí? Pero es complicado esto de entender la resurrección, entender la encarnación. Pero trae más. Dice: no es esto, es más que esto. Más que dice. Dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de la fe que predicamos. ¿Entienden cuál es el problema del judío? El problema del judío es que tiene de una forma que trasladar estas realidades en su corazón y en su boca, porque no alcanza a estar cerca de la palabra de Dios. En Israel, en cualquier lado, si das vuelta, hay una Torah. En cualquier rincón hay un negocio que te vende la Torah, pero la Torah no alcanza a estar allá. Hay que traerlo en el corazón. Y este es el problema del judío hoy día. ¿Y qué hacen los mesiánicos? Tratando de cristianizarlos, le proponen un mensaje en hebreo con palabras cristianas, escondido, de doble sentido. Evitan decir
el nombre mismo de Jesús. Y se crea una confusión, una confusión. Algunos celebran, hemos bautizado tantos judíos, y pobres judíos que fueron bautizados no saben que ahora los consideran cristianos. No se hace así. Y Pablo dice acá, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esto es el gran desafío para la gente judía. Ahora, vuelvo un poquito. ¿Se imaginan qué difícil es esto en un contexto de antisemitismo? ¿Se imaginan qué difícil es que un judío llega a entender y a tener en su corazón y testificar estas realidades en un contexto donde están pintados o de ladrones, o de gran banqueros, o de gran pecadores y grandes culpables de los pecados de sus padres? ¿Cómo acercarte a esto? Y acá le digo que vienen las sinagogas adventistas, que son un proyecto de la iglesia. Es raro, porque Pablo dice, para ganar a los gentiles, tuve que hacerme con el griego, con el romano, y así él dice la lista. ¿Para qué? Para ganarlos para Cristo. Y ahora ha venido el tiempo de hacerlo al revés. Suena raro, pero es así. Con el judío hay que hacerte judío para ganarlo a Cristo. Por esto tenemos, cuando organizamos una sinagoga adventista, todas las cosas que no entran en conflicto con la Biblia. Tristemente el judaísmo histórico ha acumulado muchas cosas que entran en conflicto con la Biblia, pero hay muchas que son de una tradición buena de la palabra de Dios. Sí, todos estos. ¿Se acuerdan que dice el Antiguo Testamento que cuáles son las funciones de tzitzit, se llaman en hebreo? ¿Cuál es la función de esto? Acordarse de los 10 mandamientos. ¿Sí? Fíjense que ustedes no saben esto porque pocas veces leemos la Biblia, ¿no? Parte de esta cultura antisemita es que muchos protestantes reparten ¿han visto? Nuevo Testamento, solo el Nuevo Testamento, y el Antiguo no es revelación, el Antiguo no es para los judíos, dicen, ¿no? Esta dicotomía falsa. Y de vez en cuando, como no pueden tirar todo el Antiguo Testamento, ponen Nuevo Testamento con salmos, ¿no? Gracias a Dios que como iglesia adventista sabemos que toda la revelación es importante. Y por favor, cuando llegan a este libro que hace parar cualquier lectura bíblica regular, el Levítico, ¿han visto cómo pasa? Génesis anda bien, todas las historias son lindas, Éxodo bastante bien, ya desde el capítulo 34 empiezan las locuras, todas estas leyes, y cuando se llega al Levítico ya termina la lectura bíblica, y después uno salta al Nuevo Testamento. Es así, ¿no? ¿No le ha tocado? ¿No le ha pasado esto? Ahora imagínense que ellos necesitan también de Cristo, saber de Cristo. Y ahora vienen las preguntas, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa la salvación. Y todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y en esto no hay diferencia, dice Pablo, y acá hay una verdad teológica, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que el Señor de todos es rico para todos los que le invocan. Y ahora vienen las preguntas, que son duras, y que tenemos que responder a estas preguntas. Fíjense cómo dice. 14. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y por qué no pueden invocar a aquel en cual no han creído? Porque dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y sigue, ¿y cómo oirán sin haber alguien que le prediquen? Y sigue, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados?
Porque está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Porque hay una ley espiritual, dice la fe, viene como consecuencia de la palabra. No, dice al oír. ¿Y oír qué? La palabra. Así que hay un círculo. ¿Y si nadie predica? ¿Y si nadie? ¿Y por qué no los predicamos? ¿O por qué no se le predica a los judíos? Porque son malditos. Yo hice una vez en el primer año de teología y en el cuarto para ver si hubo un cambio de teología. Tristemente, las estadísticas mostraron que no hubo un cambio de teología en 4 años de teología. En el primer año puse la pregunta: ¿ha sido rechazado el pueblo judío? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de los alumnos? Sí. Cuarto año: ¿ha sido, desde el punto de vista teológico, el pueblo judío es rechazado? Sí. Cuando miramos la Biblia, ¿qué dice Pablo? No. ¿Entienden? Sí, hay un problema étnico y acá vienen las confusiones, que algunos piensan que nacer de una familia judía te alcanza la salvación. Ya. No, por favor. Nunca fue así. Nacer en una familia judía te da una chance, como nacer en una familia adventista, de estar en un pacto con Dios. Esto era, cualquier israelita que nacía en esta familia estaba en un pacto, pero este pacto no era eterno. Si uno no guarda los elementos del pacto, ¿qué pasa con el pacto? Se rompe. Sí, y algunos decían, bueno, si yo no soy judío no tengo esta chance. No, porque, y acá es la cosa compleja de la argumentación de Pablo, que dice: no todos los que nacen de Abraham son hijos de Abraham. Esto es duro, también para judíos, también para cristianos. No todo lo que nace. Pero ¿quién es el que tiene fe? Como Abraham. Abraham es el padre de los verdaderos judíos, los que tienen fe. Y ahora viene la cosa linda, ¿no?, de esta imagen compleja del olivo, que está en el capítulo 10, 11. ¿No? Un olivo donde hay ramas, diferentes ramas, silvestres. ¿Y qué pasa con las ramas silvestres? Por un acto de gracia Dios lo puede injertar en este olivo, en esta que tiene una raíz de Isaí, ¿no?, de David. Y dice que también hay ramas que son naturales, que crecen en el olivo, pero ¿qué pasa con estas ramas? Fueron cortadas por incredulidad, así que nacieron del olivo, pero fueron tiradas. Y ahora dice, si es un milagro que pueden ser injertadas ramas silvestres y que ahora viven. Porque dice, el que mantiene el árbol no son las ramas, sino ¿quién dice Pablo que es? La raíz. Así que dice, no te enorgulleces por esto, porque no tú mantienes el árbol, sino la raíz te mantiene a ti. Dice, qué grande será cuando estas ramas que fueron tiradas pueden ser injertadas. ¿Cómo? Por el mismo principio, si creen. ¿Y cómo creerán si nadie le va a anunciar? Y para anunciar se necesita un espacio. Y por esto las sinagogas adventistas son un espacio donde podemos hablar de Jesús. Yo he predicado, no sé, creo que más de 30, 40 sermones, y sumo todo lo que he predicado en la sinagoga por tantos años. Y nunca hubo un problema de hablar sobre Jesús. Hay que tener la sabiduría de hacerlo en una forma bien hecha, pero nunca. Por esto el temor de algunos que no, porque si esta sinagoga no son judaizantes, por favor, no albergan estas ideas, que no es así. No es así. En realidad, todos somos judíos si tenemos fe.
en el sentido en cual lo dice Pablo. Todos somos descendientes de Abraham, como también todos hemos participado en la muerte de Cristo. Así que esto es un desafío. Tengo una profecía, lo puedo decir profecía porque lo anuncia el espíritu de profecía, Ellen White, que es interesante y que nos muestra cómo es el plan de Dios. En realidad esto es un misterio, dice Pablo, cuando habla de esto, qué grande cosa, qué profundo, que Dios ha dejado que algunos se fueran para afuera para hacernos lugar a nosotros, y ahora nosotros al tener fe podemos también atraerlos a ellos. Y hay una profecía que dice Pablo acá, que fue el texto que se ha leído, y todo Israel será salvo cuando Dios perdonará los pecados de ellos. Permítanme, porque ya se va el tiempo rapidísimo, leer la cita. Si quieren saber más, lean el capítulo 35 de los Hechos de los Apóstoles. Allá hay toda una explicación más compleja, ¿no?, que está basada en estos capítulos. Pero yo le voy a leer, es casi la última página. Cuando este Evangelio de Cristo se presente en la plenitud a los judíos, muchos aceptarán a Cristo como el Mesías. Entre los ministros cristianos son pocos los que han sido llamados a trabajar por el pueblo judío, pero a estos que han sido pasados por alto, tanto como a los otros, ha de darse el mensaje de misericordia y esperanza a Cristo. En la proclamación final del Evangelio, cuando una obra especial deberá hacerse en favor de las clases descuidadas hasta entonces, Dios espera que sus mensajeros manifiesten particular interés en el pueblo judío, que se halla en todas las partes de las tierras. Fíjense qué diferencia con el sionismo o con los mesiánicos. ¿Saben dónde hacen misión los mesiánicos y los sionistas? En Israel. Pero el pueblo judío es más que Israel. Está por la diáspora en todos los pueblos. Y déjame decirlo así, y acá en Argentina, usted sabe que es la tercera comunidad más grande de judíos del mundo. Así que esto es para nosotros. Dice, en todas las partes de las tierras. Y fíjense qué milagros cuando dice esta obra especial. Cuando las escrituras del Antiguo Testamento se combinan con las del Nuevo para explicar el eterno propósito de Jehová, esto será para muchos judíos como la aurora de una nueva creación, la resurrección del alma. Cuando vean al Cristo de la dispensación evangélica pintado en la página de las escrituras del Antiguo y perciban cuán claramente explica el Nuevo Testamento al Antiguo, sus facultades adormecidas se despertarán y reconocerán a Cristo como el Salvador del mundo. Muchos recibirán por la fe a Cristo como su Redentor. En ellos se cumplirán las palabras, y a todo lo que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entre los judíos hay algunos que, como Saulo de Tarso, son poderosos en las Escrituras, y estos proclamarán con poder la inmutabilidad de la ley de Dios. El Dios de Israel hará que esto suceda en nuestros días. No se ha acordado su brazo para salvar. Cuando sus siervos trabajen con fe por aquellos que han sido mucho tiempo descuidados y despreciados, su salvación se revelará. Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: no será confundido Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de sí, que santificarán mi nombre, y santificarán al Santo de Jacob, y temerán a Dios de Israel. Y los cerrados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. ¿Pueden soñar con esto? Y ustedes se imaginan qué lindo, porque cuando dice todo Israel será salvo, tenemos esta imagen, el gran conflicto, el último gran conflicto acerca de un día de adoración. Y qué lindo será que por un lado adventistas y por el otro lado hijos de Israel entendidos en la Escritura defenderán la verdad.
Hay que soñar con esto y hay que apoyar las sinagogas adventistas que tratan de cumplir esta profecía de Lenuet. Y ella dice que esto sucederá ¿cuándo? En nuestros días. Ojalá que tengamos más sinagogas. Ojalá que tengamos más cristianos que anuncian a Cristo. Ojalá que tengamos más misioneros de esta obra especial. Que el Señor lo bendiga. Amén. Después de este bendecido sermón, los invito a que cantemos todos juntos el himno número 40, Shalom. Vamos a cantar la primera estrofa en español, la segunda lo vamos a hacer en hebreo y la tercera en español. Les cuento un poquito qué es lo que significa lo que vamos a cantar. Shalom Haverim significa paz, hermanos, y bueno, después vamos a cantar Shabbat Shalom, que sería feliz sábado. Cabe decir que esta es digamos, una partecita de la versión original de este himno que cantamos en español. ¿Nos ponemos de pie? Que Dios te dé su bendición. Shalom, shalom. Te guarde Dios de todo mal. Shalom, shalom. Shalom, Haverim, shalom, Haverim, shalom. Y ahora, querido Dios, te rogamos que la bendición de tu Espíritu nos acompañe, que la bendición de tu Espíritu pueda transformar nuestros corazones, que podamos ser útiles al representarte, al predicar tu Evangelio. Ilústranos, Señor, ayúdanos a comprender que tú moriste por todos y por cada uno de nosotros. Acompáñanos a nuestros hogares, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.